Bueno, vamos a hacer una valoración de lo que ha sido esta temporada a nivel de las selecciones. Empezaremos igual por las chicas que empezaron en la segunda quincena de diciembre, que nos tocó ir a Granada y bueno, ahí sí que la verdad hicimos unos resultados como fue los dos primeros partidos que la sub-16 empató con Valencia y viendo los partidos posteriormente yo creo que hicieron méritos como para ganar. La sub-17 sí que verdaderamente ganó el partido. Y luego en la siguiente jornada también allí, pues la sub-15, mejor dicho, que antes he dicho creo que sub-16, ganó 8-0, muy fácil a la Riojana. Y sin embargo ahí sí que dimos un paso para atrás con la sub-17 al empatar a cero. Siguiente fase ya fue un poco más complicada porque nos tocaba jugar contra nada menos que Cataluña en Cataluña y ambos partidos perdimos por la mínima 2-1, pero bueno, yo creo que en ambos partidos fueron superiores la selección catalana. Luego con la murciana, pues nada, con la murciana sí que ganamos los dos partidos, ambos 3-1 la sub-17 y 4-0 la sub-15. Pues eso, que viendo esas cuatro confrontaciones que tuvimos, pues igual a su 18, si hubiésemos dado un pasito ahí contra la Riojana, pues igual podernos habernos metido igual en la fase final. A lo largo, si hacemos el cómputo, bueno, pues regular, yo creo que un poquito más podríamos haber hecho. A nivel de masculina, de la sub-18 y sub-16, primera fase en la Rigorriaga, empezamos mal con la sub-16 perdiendo 2-0, en este caso contra Canarias. Sin embargo, la sub-18 ganó 4-0 y llegó la siguiente y parecido a las chicas, ¿no? Es decir, la sub-18 no fue capaz de ganar a Navarra, empatamos a una y con bastante suerte. Y sin embargo, pues ganó 2-1, ganó la sub-16. Eso nos mandó ir nada menos que a jugar a Sagunto contra nada menos la selección valenciana y cántabra, y ahí sí que verdaderamente no estuvimos, ahí fuimos inferiores y yo creo que prácticamente ante ambas selecciones, porque perdimos en el caso de la sub-16 perdimos 3-1 y 3-1, primero con Valencia y luego con Cantabria. Sub-18 estuvo algo mejor, ya que conseguimos empatar con la valenciana. Y luego también, pues bueno, también terminamos empatando con Cantabria, pero bueno, yo creo que en masculino creo que hemos estado un poquito más flojos de lo que yo esperaba. Y ya para terminar, con la sub-12, que viajamos a Valencia con ambas selecciones, pues los chicos, pues en un grupo que yo esperaba más, pues ganamos 2 partidos, perdimos otros 2 y nos quedamos fuera. Yo creo que ahí podíamos haber hecho algo más. Y las chicas sí que es verdad que ha sido una pena porque en la fase ganamos los primeros 4 partidos, pasa que nos tocó nada menos que en los cuartos de final con Andalucía, que a la postre fue la campeona. Con lo cual, pues bueno, una valoración de alguien que comentó sol y sombras, pues más o menos ha sido eso, así el campeonato de este año. Un poquito amarguillo, pero bueno, eso ya sabes, unos años son mejores y otros son peores.